amigos que nos están escribiendo. En breve vamos a seguir con más lectura de los mensajes. Vamos a darle paso, la oportunidad a la abogada Elsa Guerra Rodríguez, candidata a la Asamblea por el PSE. El tema, plan de trabajo. Bienvenida, abogada, acá a WQ Radio. Estamos siendo escuchados a nivel nacional, como también en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Buenos días. Hola Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo inmenso a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Cuéntenos, para poder llegar a la Asamblea, ¿qué es lo que se propone? En este caso, usted como candidata, como partido a la que usted representa, ¿no? ¿Se quiere llegar a la Asamblea con propuestas idóneas a beneficio del país? Bueno, Antonio, estamos enfrentando una de las peores crisis de la historia. Sin agua en muchos lugares del país, estuvimos sin luz, una situación que provocó perder más de 100 mil millones de dólares y que no solo afectó al sector industrial, comercial, sino a las personas de a pie que trabajan para comer. Estamos enfrentando también una crisis de la política, de esa vieja política, y no me refiero a la edad, sino a las prácticas. Por eso es que desde el Partido Socialista Ecuatoriano, desde la lista 17, queremos impulsar un proyecto diferente, un proyecto que piense en todos los 18 millones de ecuatorianos, en todas las personas honestas de este país que se levantan a las 5 de la mañana, que duermen hasta las 12 de la noche, pero lo único que han recibido son malos gobiernos con malas decisiones. Nuestra propuesta justamente con Pedro Granja es impulsar un cambio para este país que signifique recuperar al Ecuador y recuperar impulsando un Ecuador con seguridad, porque sabemos que hoy por hoy es el principal problema que estamos enfrentando. Hemos recorrido casi todo el país y hemos mirado cómo, por ejemplo, en Manta, 19 personas desaparecidas, 19 pescadores desaparecidos. Puerto Bolívar, un espacio maravilloso que está ahora custodiado, pero custodiado por los vacunadores. Guayas, Guayaquil, una ciudad maravillosa, potente turísticamente, económicamente, que está asediada por el crimen organizado. Quito, Pichincha, la capital del Ecuador, que lastimosamente está golpeada por los vacunadores. Por eso es que un Ecuador con seguridad es nuestro primer objetivo, pero además sabemos que esto tiene que estar articulado de un Ecuador con empleo, con educación, y obviamente que desde la Asamblea Nacional vamos a luchar por liberar al Ecuador de ese cáncer que es la corrupción. Abogada Elsa Guerra, candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, junto también a Pedro Granja como candidato a la presidencia. Si bien es cierto, usted menciona que tienen un proyecto diferente y que quieren cristalizar ese proyecto diferente. ¿Cuál es la diferencia en comparación a otros candidatos? Porque todos hablan de que quieren obviamente ayudar al país con el tema de la inseguridad que atraviesa, vacunadores, extorsionadores, muchas muertes violentas. ¿Cuál es la diferencia y cómo combatir desde la Asamblea la inseguridad? Porque recordemos que la inseguridad le compete al gobierno, al Estado como tal. Mira, Antonio, la primera diferencia es quiénes somos. Nosotros no tenemos ningún pasado de corrupción, nosotros tenemos las manos libres, no hemos vendido nuestra alma ni tenemos recibido plata en nuestros bolsillos de las necesidades o el dolor de la gente, como sí lo han hecho muchos de los políticos. Tenemos ahora a representantes de los grandes millonarios de este país peleando en la Asamblea Nacional y peleando en la presidencia de la República. Tenemos lastimosamente candidatos a la presidencia, Noboa, que ya estuvo en el poder y cuando llegó en complicidad con la Asamblea Nacional condonó la deuda a los grandes millonarios de este país, mientras puso el peso de la crisis en el bolsillo de la mayoría de los ecuatorianos. Esa es una realidad. Otra candidata que representa el correísmo, que lastimosamente tuvo más de una década para cambiar este país y no lo hizo. Esa es la realidad. Y muchos otros candidatos que en el debate demostraron que no tienen ideas ni propuestas. Nuestra propuesta primero tiene que ver con personas honestas, porque necesitamos cambiar el país con personas con valores, pero además que estamos preparados. Yo suelo contar mi historia de vida como una historia de muchos jóvenes de este país. Vengo de una madre coraje, luchadora, que educó sola 5 hijos. Gracias a ella y a la educación pública me pude educar, soy abogada, gracias a una beca del Estado, y me refiero del Estado porque estudié en una universidad que finalmente es pública y con la plata de los impuestos de la gente se sostiene, pues pude hacer mi PhD en Derecho, y yo con esa misma voluntad y gratitud quiero trabajar ahora en la Asamblea Nacional. Pero Pedro Granja además tiene una característica fundamental: es el único de los candidatos que está preparado para enfrentar al crimen organizado, es el único que tiene 2 títulos de 4.º nivel, de 3.er nivel, para enfrentar justamente a la lucha antimafias, asesorado en países como Italia, y justamente por eso es que esto está articulado, el segundo punto, y es que somos los únicos
que tenemos además de conocimiento, capacidad, pues un plan integral para enfrentar el nivel de inseguridad, ¿no? Y ese plan tiene que ver con dos grandes elementos sustanciales. O sea, la una que está vinculada justamente a la idea de que con mano firme vamos a enfrentar a vacunadores y a narcotraficantes. Nosotros creemos, por ejemplo, que frente a la realidad que estamos enfrentando, necesitamos impulsar varias acciones. Una de ellas tiene que ver justamente con lograr, por ejemplo, que fortalezcamos las capacidades de las Fuerzas Armadas para militarizar los puertos de este país, terminar con la fiesta de los puertos, de las narcoavionetas, de la historia de los narcobananos en este país que ha pasado. Pero además también queremos no solo depurar, sino eliminar la SNAI, que es la que finalmente controla y dirige las cárceles, porque lastimosamente es un espacio completamente podrido. Las cárceles antes, lastimosamente, eran universidades del crimen, se convirtieron en cementerios humanos y ahora son espacios donde también está el control de mando para decir a quién matar y a quién extorsionar. Por eso tenemos que justamente hacer una revisión de qué está pasando en las cárceles de este país para justamente golpear a la gente que está ordenando dentro y obviamente entender que también en las cárceles hay gente de muchas familias empobrecidas, ¿verdad? Que se captura en las cárceles y que luego se convierte en carne de cañón del crimen organizado. Pedro Granja ha planteado una propuesta muy importante en este país, que es la propuesta de las fincas penitenciarias. Esta propuesta tiene que ver justamente con que quien llega a la cárcel tiene que trabajar para comer. Es decir, va a tener que trabajar para poder alimentarse, para poder cubrir su medicación, y además va a tener un fondo que le va a permitir que cuando salga de la cárcel pueda reinsertarse a la sociedad y no vuelva a delinquir. Es un proyecto integral que implica prevención, que implica contención y obviamente que implica finalmente una mano fuerte para enfrentar el crimen organizado. Sabemos que finalmente el crimen organizado se sostiene de una base social y la base social alimenta a los sectores más empobrecidos de este país. Por eso nuestro proyecto de pacificación para el Ecuador tiene que ver con arrancar a los niños y a los adolescentes del crimen organizado. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente con educación, con salud, con trabajo digno, que es lo que necesitamos de nuestro país. Doctora abogada Elsa Guerra, se escucha bien todo lo que usted nos está explicando, pero desde la Asamblea, ¿usted cree que se pueda cambiar? Porque recordemos, usted representa al Partido Socialista, hay movimientos políticos como el ADN, el Madera de Guerrero o el Partido Social Cristiano, si es que llegan asambleístas y los demás asambleístas. ¿Cree que se pueda trabajar a beneficio de...? Porque muchas veces ciertos políticos como que jalan agua para su molino y de pronto la ideología de ellos es otra. Por ejemplo, usted menciona que quieren desaparecer el SNAI. Hay otros asambleístas que dicen que no. ¿Se podría trabajar de forma conjunta, coordinada entre asambleístas para poder sacar adelante y que esto se cristalice? Mira, Antonio, yo sé que es difícil y sé que todas las personas que nos están mirando conocen que lastimosamente lo que ha pasado en la Asamblea Nacional es pensar más en la tecnocumbia, en el bizcocho, que las necesidades de este país. Por eso tenemos ahora un momento histórico. El 9 de febrero, el Ecuador tiene que decir si se quiere quedar en lo mismo de siempre o quiere tomar una decisión diferente que enrumbe al país de manera distinta. Hoy, Antonio, les presento a esta mujer, Elsa Guerra, como usted es una mujer luchadora, pero también que se ha preparado y que quiere llegar a cambiar el país desde la Asamblea Nacional. Esa es nuestra propuesta de cambio, Antonio. Por eso nosotros tenemos la fe y la convicción que la sociedad va a votar por nuevas opciones. Y aquí tenemos a un Pedro Granja, Verónica Silva, Elsa Guerra y muchos jóvenes y personas que queremos llegar a cambiar la Asamblea Nacional. El 9 de febrero necesitamos tener un grupo de asambleístas que no dejen vender su conciencia, que no se encierren en hoteles de 5 estrellas de negociar nuestra vida, nuestros sueños, los impuestos que ponemos en la necesidad de cambiar este país. Ese es el primer objetivo. Y obviamente, con un resultado potente, vamos a llegar a la Asamblea. ¿Para qué, Antonio? Por ejemplo, para lograr una reforma educativa, para lograr que ahora los niños puedan ir a la escuela, que los jóvenes puedan acceder a la educación y también al mercado laboral. Mira, Antonio, por ejemplo, promovemos la reforma del artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que permita que los jóvenes, por ejemplo, puedan
tener una educación no solo desde bachillerato general unificado, sino desde diversificado con conocimientos técnicos, de tal manera que los jóvenes, por ejemplo, desde el colegio puedan aprender auditoría, contabilidad, electricidad, mecánica, que luego se puedan vincular al mercado laboral y que además podamos potenciar los incentivos para que las empresas contraten a estos jóvenes y puedan vincularse al mercado laboral. Pero también, por ejemplo, Antonio, lo que está pasando, 80,000 jóvenes cada año no entran a la universidad. Esa es la realidad. ¿Qué opciones tienen? Una, huir del país, porque no es un espacio de oportunidades, y si no, miremos que estamos viviendo una ola migratoria terrible para el Ecuador. Segundo, ingresar a las bandas directivas de nuestro país. O tercero, que los padres se endeuden por más de una década en cooperativas o bancos para mandarles a universidades privadas. Nosotros planteamos justamente generar una inversión fuerte en educación que modificando varias normas de la Ley Orgánica de Educación Superior permitan justamente ampliar el cupo en la universidad pública, que sea especialmente enfocada para los grupos de jóvenes más vulnerables, con niveles económicos menores en este país, y obviamente que esto se tenga que ver con un cambio importante. Mira, yo soy docente por 9 años de la universidad, sé sobre gestión académica, sé que este gran cambio se puede hacer, pero no hay voluntad política y no hay capacidad. Por eso significa ampliar las modalidades de estudio, por ejemplo, a una educación más virtual, semipresencial, y que además tiene que estar articulada a algo que necesitamos, y es regresar a tener el IESE. El IESE que va a permitir generar dos sistemas o fortalecer dos sistemas en el país, que es un potente sistema de becas educativas y un sistema de crédito educativo a bajas tasas de interés. Una tasa de interés simbólica, porque es necesario que generemos educación. Todo el mundo dice, todos los políticos dicen, la educación es la base del desarrollo, pero no hacen nada para conseguirlo. Vamos desde la lista 17 con toda la voluntad, con todo el compromiso, trabajar en una asamblea diferente, en un gobierno diferente para construir una vida diferente. Elsa, lo que usted ha postulado es el camino idóneo, definitivamente, para alcanzar un nivel social promisorio. Pero el detalle está en que establecer un nuevo formato para educar, para asistir, para acompañar al niño en su crecimiento, nos cuesta, es dinero. ¿Qué hay? ¿Cuál proyección existe para el área productiva? Porque todos los planes sociales son maravillosos, son espectaculares y muy necesarios, pero nada se financia solo. Necesitamos dinero. ¿Y cuál es la visión que tiene el Partido Socialista en esta época para poder preservar esos recursos que, bien invertidos, nos van a permitir definitivamente salir adelante? Mira, Antonio, hay una gran economista que dice que el Ecuador no está quebrado, que son los grandes millonarios y las grandes élites los que quieren quebrarnos. Y eso es lo que tenemos que parar. Nosotros tenemos una propuesta económica seria para el país que tiene que ver con varias acciones. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es cobrar la deuda a los grandes millonarios de este país, donde nuestro presidente Noboa es uno de los primeros en la lista. Por ejemplo, Noboa, Wanda, entre otros. ¿Cuánto deben? Más de 4,000 millones de dólares en deuda en firme, que podría servir para invertir en educación, en salud y en un plan de pacificación para el país. Segundo, tenemos casi 7,000 millones de dólares en reserva, ¿verdad? Como dinero de reserva para este país. Podríamos dejar el 30% de encaje bancario y utilizar por lo menos 3,000, 4,000 millones para poder invertirlo también en resolver los problemas y la crisis económica que enfrentamos. Es decir, plata existe, pero lastimosamente ha sido o robada o no quiere ser utilizada para cambiar las desigualdades. Si no, miremos, por ejemplo, Noboa es uno de los gobiernos que recortó el presupuesto para educación, que no invirtió en salud, una madre arrodillada rogando para que le den un tratamiento de diálisis a su hijo, a su hija. Eso no podemos permitir más en la realidad de nuestro país. Pero además, ¿qué vamos a hacer, Antonio, cuando lleguemos? Un plan económico emergente, que, por ejemplo, baje el IVA del 15% al 10% para reactivar el consumo de nuestras familias. Bueno, es una opción visionaria, porque al mismo tiempo, al bajar el IVA se equiparan algunas injusticias sociales que a nombre de la macroeconomía se han dado en los últimos años. Pero, insisto, el problema es este. ¿De dónde más sacar el dinero? Porque todo lo que se proyecta en el ámbito social cuesta, definitivamente. Y la fórmula nefasta siempre ha sido sacarle al mismo pueblo
para dizque, hacer esa inversión social. Y como Nosotros usted... no vamos a hacer eso, Antonio. Le acabo de comentar, mire, más de 4.000 millones de dólares de los grandes millonarios de este país que no han pagado que no pagan sus deudas en firme y que deben hacerlo, pero además también tenemos casi 7.000 millones de dólares que están en los fondos de reserva. De esos tenemos que dejar un 30% de caje bancario. Podríamos utilizar 3.000 millones de dólares también para traerlos al país e invertir socialmente. Algo que no ha pasado, Antonio, es el tema de las telefónicas. La concesión de las telefónicas era un proceso que tenía que darse en mayo del año pasado, no se ha dado. Con una buena negociación podríamos tener por lo menos 2.000 millones de dólares también en este país, entre otros elementos que pueden permitir justamente impulsar este plan de transformación. Lo que quiero decirte, Antonio, con toda la consideración y a todas las personas que nos están mirando, es que tenemos un plan realista. Que nosotros no venimos a mentir, Antonio, sabemos que no es fácil. Nosotros no venimos a decirte que cuando lleguemos al poder el día de mañana ya no vamos a tener violencia. Pedro Granja ha sido súper claro, vamos a reducir en el primer año un 4% del nivel de inseguridad y progresivamente vamos a tener ese país con paz y con justicia que necesitamos. Pero sí vamos a llegar y vamos a invertir en lo que realmente necesitan las personas. No como hizo Novoa, 12 millones de dólares en pauta. Esos 12 millones de dólares podrían invertir para que los niños no estén viviendo la desnutrición crónica que estamos enfrentando en varias provincias como Chimborazo, por ejemplo, y por eso vamos a impulsar un polo de desarrollo ya. ¿Qué vamos a hacer? Hemos impulsado la propuesta de sábados felices que permita que un sábado, el primer sábado de cada mes, podamos tener tarifa cero en el IVA con compras de hasta 125 dólares. Eso va a permitir justamente que reactivar la economía, porque muchos economistas se equivocan cuando dicen que cuando el IVA baja se afecta la economía de la familia. No, más bien se reactiva el consumo. Ya lo estamos comprobando. La Asociación de Bancos, ¿qué dice? La Asociación de Bancos dice que el incremento del IVA ha afectado a los bolsillos de la gente, que ahora tenemos menos ingresos económicos, que ahora gastamos menos, que eso ha provocado una contracción en la economía, que no ha permitido que crezcamos económicamente, y eso se siente en los bolsillos de las personas, en que como ahora hemos recorrido, Antonio, el territorio, las madres nos dicen, es que ahora no sé qué hacer, porque el presidente me dijo, trabaja, esfuérzate y vas a comer postre, pero yo a veces tengo que mandarle a mi hijo sin merendar para dormir. Esa es la realidad y eso es lo que queremos cambiar. Bueno, es claro el mensaje, pero yo insisto, a la par de medidas macroeconómicas que nos permitan visualizar que es posible, también hay otras medidas sociales que en algún momento fueron una posibilidad, pero se enfriaron en la idea y no entiendo por qué. El desayuno escolar existe, pero ¿por qué no proyectar la posibilidad del almuerzo escolar, de la merienda escolar, que todos sabemos es muy necesaria en la realidad social del país, y no como una dádiva, sino como una compensación social justa frente a las injusticias que se han dado a lo largo de los últimos años? ¿Por qué no podemos proyectarnos a eso? ¿Podemos fijar en la hoja de ruta una revolución, esta sí verdadera revolución social? Por supuesto, Antonio, nosotros estamos impulsando un plan de reactivación económica y de protección social para nuestras familias. La propuesta del Polo de Desarrollo que estamos promoviendo tiene que ver justamente con lo que tú has planteado. Por ejemplo, que logremos reactivar las economías de cada territorio, porque hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? La mayoría de los ecuatorianos, la mayoría de productores, de emprendedores no pueden acceder a crédito. Ese es un primer problema. Vamos a bajar las tasas de interés porque somos una de las tasas más altas de la región, pero además también hay que revisar los requisitos para el acceso al crédito. Dos, tercero, necesitamos, por ejemplo, fortalecer lo que tú has planteado, el desayuno escolar en las escuelas, por ejemplo, para así enfrentar también el tema de la desnutrición crónica infantil. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ese desayuno escolar tiene que ver justamente con reactivar la economía de los sectores. Deberíamos hacer contrataciones con los productores del sector para que ese productor del sector sea el que gane, ¿verdad? Vendiendo sus productos a un precio justo a través de un proyecto emblemático que tuvimos en el Ecuador y que se abandonó, que era en Provit, justamente para que puedan comercializar, pero también para que el Estado pueda comprar estos productos y a través de ese mecanismo pueda utilizarlo para el desayuno escolar en las escuelas de este país, en los colegios de este país, en las instituciones educativas. Necesitamos entonces hacer un gran cambio que vaya tejiendo las economías locales
para reactivar justamente la vida de nuestras familias. Tenemos una idea clara justamente y lo vamos a impulsar. Nosotros sabemos que 4 millones de personas están sobreviviendo con menos de $1 en este país y esa es una realidad que vamos a enfrentarla con todo el compromiso, Antonio, y todas las personas que nos están mirando, porque nosotros somos como ustedes, trabajamos para comer, pero cansados de aquellos viejos políticos, y no me refiero a la edad, que hacen lo que sea con nuestros sueños. Pues venimos a hacer ese cambio. Y por eso yo quiero invitarles a toda la ciudadanía que mire nuestras redes sociales, Elsa Guerra en Facebook, Twitter, Instagram, para que mire nuestros proyectos, nuestros planes, para que los alimente, porque es el momento que nos tomemos el espacio de la política. Sé que todas las personas que nos están mirando, muchas de ellas están cansados de los políticos de siempre, porque vienen y nos engañan. Yo también estoy cansada, pero no quiero cruzarme de brazos y quiero cambiar este país y lo quiero hacer con ustedes. Bueno, hay planes, por lo menos hay hojas de ruta cruzadas. Esperamos ciertamente que no pase lo mismo de siempre. Llegan al poder y se olvidan. Y es martirizante porque uno, en el afán de cumplir con su rol de periodista, da espacio, comenta, entrevista, genera expectativa en torno a los candidatos, pero nos defraudan, siempre nos defraudan. ¿Quién nos garantiza que en esta ocasión no va a ser así? Por supuesto, Antonio. A mí me parece que un buen político primero es una buena persona, que finalmente no tenga un pasado de robar, sino de trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo hago política desde los 17 años y la verdad no tengo miedo de decirlo. Y esa política buena, esa política con los jóvenes, con la gente. Fui presidenta de un colegio importante en Quito, importante porque está en mi corazón. Y desde ahí, por ejemplo, nosotros defendíamos el pago del medio pasaje porque sin eso no podíamos estudiar. En la Universidad Central fui presidenta de las mujeres de la universidad y desde ahí luchábamos contra el acoso sexual y por el acceso a la educación de calidad. Es decir, soy una persona que viene toda la vida haciendo defensa de derechos con las mujeres, con los jóvenes, pero que cansada realmente de lo mismo de siempre, ahora viene a pelear por espacios como la Asamblea Nacional. Tuve una participación como candidata a la prefectura de Pichincha frente a grandes billeteras con ideas importantes y por eso te comento muchas de estas porque hemos trabajado ya durante muchísimo tiempo en un proyecto de reactivación económica desde todos los territorios. Tuve un cuarto lugar importante para mí porque tuve más de 100,000 votos de personas que creyeron en este proyecto y sé que hoy con más fuerza vamos a llegar a la Asamblea Nacional porque la lista 17 impulsa ese proyecto que queremos trabajar con la gente para cambiar la vida de la gente. Bueno, Elsa, usted sabe que no hay chequera que pueda contra una buena idea. Así que esperamos seguir hablando de esto, ¿no? Seguir promocionando las buenas intenciones, los planes, los proyectos que sabemos ustedes ya los tienen. La idea es no dejarse unubilar por lo mismo de siempre. La campaña millonaria, llena de luces, de parafernalia, y concentrarnos más en lo que se proyecta, en la idea, en la propuesta. Por supuesto, Antonio, mira, Pedro Granja ha sido súper claro, es el único de los candidatos que, por ejemplo, plantea la necesidad de revisar qué está pasando con los guardias de seguridad, es decir, con los sectores muchas veces olvidados. Por ejemplo, la necesidad de que se les pague un salario digno, la necesidad, por ejemplo, de que los médicos puedan tener estabilidad laboral. ¿Cómo podemos superar los problemas que enfrentamos en el país si no enfrentamos la crisis hospitalaria que tenemos y las brechas de salud? Necesitamos entonces, por ejemplo, garantizar estabilidad laboral para los médicos, una mejor remuneración, revisar qué está pasando con el magisterio de este país, con los docentes de este país. Los datos dicen que se han despedido docentes en lugar de contratar, a pesar de que tenemos una brecha altísima, es decir, necesitamos más docentes en este país, necesitamos más escuelas, y por eso es que justamente Pedro Granja que ha dicho, vamos a revisar también justamente cómo regularizamos los contratos de los docentes en el Ecuador. Y si me permites, querido Antonio, cuando nosotros lleguemos a la Asamblea, nuestra primera acción de fiscalización justamente va enfocada en el tema educativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evidenciar uno de los casos más escandalosos de la educación. Se trata del caso de las escuelas tipo Milenio prefabricadas. Ajá. Estas escuelas tenían que
construirse alrededor de 200 escuelas en el país. Solo se hicieron 20, muchas de ellas mal elaboradas, mal fabricadas, otras ya no existen. Tenemos que pagar 85 millones de dólares a una empresa china por la terminación unilateral de este contrato, pero sobre todo, ¿quiénes son los perjudicados? Los niños de este país. Y por eso es que va a ser un caso de fiscalización, porque necesitamos progresivamente recuperar también lo robado, es decir, este eje de la lucha contra la corrupción, que permita que esa plata se invierta en lo que necesitamos, que es educación, que es salud, que es permitir que esos 220,000 niños que han dejado de ir a la escuela puedan tener una educación de calidad, que no sientan que justamente hoy puedan ser arrebatados por el crimen organizado, porque hoy los niños están siendo secuestrados desde los 8 años por el crimen organizado. Es un proyecto integral. Mira, una de mis propuestas centrales justamente está articulada a esa, a la necesidad de que impulsemos un plan de protección para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y por eso es que justamente esa va a ser una acción de fiscalización que vamos a lograr, articulada a un plan que nosotros hablamos o planteamos como escuelas seguras, pero no ese plan que han impulsado gobiernos anteriores que no han logrado enfrentar al microtráfico o a las bandas de redes de reclutamiento, sino que justamente, como hemos conversado esta mañana, se enfoque en las desigualdades estructurales, en los niveles de empobrecimiento y en generar oportunidades para los niños, para los jóvenes y para todo el Ecuador. Elsa ha sido muy clara y al menos a mí me ha generado una gran expectativa. Voy a hacerle seguimiento, espero volver a contar con usted para seguir hablando de estos temas que me apasionan y bueno, con actitud y optimismo, ¿no? Que las grandes luchas se conquistan precisamente en la persistencia. Aquí estamos. Gracias, Antonio. Un abrazo, también toda mi consideración y un abrazo para todos y todas. Recuerden que es el momento de cambiar. Tomemos decisiones distintas para que el Ecuador cambie. Está en nuestras manos. Ese poder que tienen en sus manos, este 9 de febrero puede hacer la diferencia. La lista 17 con Pedro Granja a la presidencia, con Elsa Guerra a la Asamblea Nacional y con muchas personas comprometidas en este país de la lista 17 vamos a impulsar ese cambio con ustedes. Es el momento que el pueblo, que la gente llegue a estos espacios para que desde ahí podamos impulsar ese cambio que necesitamos, no para los grandes millonarios, sino para todos los 18 millones de ecuatorianos de este país. Un maravilloso día. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Son las 8:34 de la mañana. Momento para irnos a una pequeña pausa. No sin antes, amigos, recordarles esto muy importante. Telconet Latam te dice: el momento de evolucionar es ahora. Efectivamente, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso, Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Ya regresamos.